Hay una imagen que llevo conmigo desde hace más de 40 años. Tenía 23 años, dormía en mi coche y tenía exactamente $11 en el bolsillo. No era una situación temporal, era mi vida. Llevaba meses así, moviéndome de ciudad en ciudad, haciendo trabajos que apenas me daban para comer, sin ningún plan, sin ninguna dirección, sin ninguna idea real de cómo funcionaba el mundo del dinero. Y lo más curioso es que en aquel momento yo creía que el problema era externo. Creía que el problema era la economía o la suerte o que no había nacido en la familia correcta. Creía que la riqueza era algo que les pasaba a otras personas, no algo que se construía con decisiones específicas tomadas de manera consistente a lo largo del tiempo. Esa creencia me costó años, años que no voy a recuperar. Y por eso hoy quiero hablar contigo de algo que va mucho más allá de consejos financieros básicos. Quiero hablar de los 9 hábitos pequeños, aparentemente insignificantes, que cuando empecé a practicarlos de forma consistente, cambiaron absolutamente todo. No de golpe, no de la noche a la mañana, sino de manera gradual, acumulativa, casi invisible al principio, y luego de forma extraordinaria con el paso del tiempo. Y cuando digo pequeños, lo digo en serio. No estoy hablando de grandes gestos heroicos. No estoy hablando de arriesgar todo en un negocio o de tomar decisiones drásticas que cambien tu vida en un instante. Estoy hablando de cosas que puedes empezar a hacer hoy, esta tarde, esta noche, antes de dormir. Cosas tan simples que cuando las escuches quizás pienses que ya las conoces y es posible que las conozcas intelectualmente. Pero conocer algo y practicarlo son 2 mundos completamente distintos. Y esa distancia, esa brecha entre saber y hacer es exactamente donde se pierde la riqueza de la mayoría de las personas. Antes de entrar al primer hábito, necesito que entiendas algo fundamental. El dinero no es lo que la mayoría de las personas cree que es. Durante años, en mis seminarios, cuando le pregunto a la gente qué es el dinero, escucho respuestas como el dinero es poder, el dinero es seguridad, el dinero es seguridad, el dinero es libertad. Pero ninguna llega al núcleo. El dinero en su forma más esencial es una medida de valor que has creado para otras personas. Eso es todo. No es más complicado que eso. Y cuando lo entiendes de verdad, cuando lo interiorizas, algo cambia en tu manera de relacionarte con él. Porque si el dinero es una medida de valor creado, entonces la pregunta correcta no es cómo consigo más dinero, la pregunta correcta es cómo creo más valor para más personas. Y esa simple inversión de la pregunta es el primer gran salto mental que separa a quienes construyen riqueza de quienes simplemente la desean. Recuerdo a un joven empresario que asistió a uno de mis seminarios en Chicago hace muchos años. Se llamaba David, tenía 31 años y llevaba 4 años intentando hacer crecer su negocio sin lograrlo. Ganaba lo suficiente para sobrevivir, pero no avanzaba. Estaba atrapado. Y cuando hablé con él en el descanso, me di cuenta inmediatamente de cuál era su problema. Cada conversación que tenía sobre su negocio empezaba con lo que él necesitaba. Necesitaba más clientes, necesitaba más ingresos, necesitaba más tiempo. Todo giraba alrededor de sus necesidades. Y le dije algo que lo dejó en silencio durante un momento. Mientras sigas pensando en lo que necesitas, seguirás exactamente donde estás. El día que empieces a pensar en lo que tus clientes necesitan, todo cambiará. 6 meses después me escribió para decirme que había duplicado sus ingresos. No porque hubiera encontrado algún truco mágico, sino porque había cambiado la dirección de su atención. Ese es el contexto desde el que quiero que escuches estos 9 hábitos. No como técnicas aisladas, sino como piezas de una filosofía coherente sobre cómo funciona la riqueza y cómo se construye desde adentro hacia afuera. El primer hábito es tan simple que casi da vergüenza mencionarlo y sin embargo es el que más diferencia hace en la vida financiera de las personas. Es el hábito de pagarte a ti mismo primero. Sé que lo has escuchado antes, sé que probablemente piensas que ya lo entiendes, pero quiero que lo escuches de una manera diferente hoy, cuando la mayoría de las personas recibe su salario, sus ingresos, hace exactamente lo mismo, paga el alquiler, paga las facturas, paga la comida, paga el coche, paga las deudas y si queda algo al final del mes, quizás ahorra un poco, quizás ese modelo financiero tiene un nombre, se llama vivir para los demás, porque literalmente estás pagando a todos los demás antes de pagarte a primero. El hábito de pagarte primero significa que antes de pagar cualquier otra cosa, antes de tocar un solo centavo para gastos, apartas un porcentaje fijo de tus ingresos para ti, para tu futuro, para tu libertad. El número que recomiendo para empezar es el 10%. Si ganas 1.000 euros al mes, apartas 100 euros al mes, apartas 500 antes de hacer cualquier otra cosa. Si ganas 5.000, apartas 500 y ese dinero no se toca, no es para vacaciones, no es para emergencias, es el dinero que está construyendo tu independencia financiera.
Ahora sé lo que estás pensando. Estás pensando que no puedes permitirte apartar ese dinero, que ya te ajustas demasiado con lo que tienes, y aquí viene la revelación que a mí me cambió la vida. Siempre vas a gastar exactamente lo que tienes disponible. Es una ley financiera tan constante como la gravedad. Si tienes 1.000 euros disponibles, gastarás 1.000 euros. Si tienes 900 disponibles, gastarás 900. Tu mente y tus hábitos de gasto se ajustan automáticamente al dinero disponible. Por eso apartar ese 10% antes no te arruina. Te obliga a ser más creativo, más eficiente, más intencional con el resto. Y lo más poderoso de este hábito no es el dinero que acumulas en el corto plazo, es lo que hace con tu psicología. Cuando te pagas a ti mismo primero, tu cerebro empieza a recibir un mensaje diferente sobre tu propio valor, empieza a entender que tu futuro importa, que eres digno de inversión. Y ese cambio de autopercepción tiene efectos que van mucho más allá de las finanzas. Conozco personas que empezaron apartando 20 euros al mes, 20 euros. Una cantidad tan pequeña que parece ridícula. Pero el hábito que construyeron con esos 20 euros, la disciplina mental que desarrollaron, el mensaje que se enviaron a sí mismos, eso no tiene precio. Porque esos 20 euros se convirtieron en 50, luego en 100, luego en 500, a medida que sus ingresos crecieron y el hábito ya estaba firmemente instalado. El segundo hábito tiene que ver con algo que muy pocas personas hacen de manera consciente y consistente y que sin embargo es uno de los pilares más sólidos de la construcción de riqueza. Es el hábito de invertir en tu propio conocimiento y habilidades de manera deliberada y continua. Permíteme ponerte un número sobre la mesa. Los estudios sobre movilidad económica muestran consistentemente que el mejor retorno de inversión que existe no está en la bolsa de valores, ni en el mercado inmobiliario, ni en ningún activo externo. Está en ti mismo, en el desarrollo de tus habilidades, tu conocimiento y tu capacidad de crear valor. Warren Buffett, que sabe bastante sobre inversiones, ha dicho en múltiples ocasiones que la mejor inversión que hizo en su vida fue pagar para asistir a un curso de oratoria cuando tenía 20 años. No porque lo hiciera rico directamente, sino porque le dio la confianza y las habilidades de comunicación que necesitaba para todo lo demás. Yo aprendí esto de la manera más difícil. Cuando era joven y no tenía dinero, creía que no podía permitirme invertir en educación. Pero la verdad es exactamente la opuesta. No podía permitirme no hacerlo porque sin conocimientos, sin habilidades nuevas, sin perspectivas diferentes, estaba condenado a repetir los mismos patrones que me mantenían atrapado. El hábito que desarrollé fue este: dedicar al menos 30 minutos al día a aprender algo relacionado con mi campo, con el dinero, con los negocios, con el éxito. 30 minutos al día. Eso equivale a más de 180 horas al año. Más de 7 días completos de aprendizaje intensivo. Y cuando lo mantienes durante 5, 10, 20 años, la acumulación de conocimiento se vuelve extraordinaria. Pero hay un matiz importante aquí. No se trata de consumir información pasivamente, se trata de aprender con la intención de aplicar. Cada libro que leas, cada curso que hagas, cada seminario al que asistas, debe terminar con una pregunta: ¿qué voy a hacer diferente a partir de hoy? Porque el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento intelectual y el entretenimiento intelectual no construye riqueza. Recuerdo haber conocido a una mujer en uno de mis talleres en Toronto. Se llamaba Patricia, era contable, ganaba un salario decente, pero sentía que había llegado a un techo en su carrera. Le pregunté cuándo había aprendido algo nuevo en su campo por última vez. Se quedó pensando y finalmente dijo: cuando estudié la carrera, hace 15 años. Ahí estaba el problema. En 15 años el mundo había cambiado completamente. Las herramientas, las regulaciones, las tecnologías, todo había evolucionado. Y ella había quedado atrapada en el conocimiento de 15 años atrás, preguntándose por qué no avanzaba. Le sugerí que dedicara 30 minutos cada mañana antes de empezar su día laboral a aprender algo nuevo relacionado con su campo. No más, solo 30 minutos. 12 meses después me encontré con ella en otro evento. Había conseguido una promoción, había empezado a dar consultoría privada y estaba ganando casi el doble que antes. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado. El tercer hábito es uno que va en contra de todo lo que la cultura del consumo nos enseña y por eso es tan poderoso. Es el hábito de retrasar la gratificación de manera consciente y estratégica. Vivimos en una época de gratificación instantánea. Quieres algo, lo compras hoy y lo recibes mañana. Quieres entretenimiento, está disponible en segundos. Quieres comida, llega en 30 minutos. Y esa inmediatez es maravillosa en muchos aspectos, pero tiene un efecto secundario devastador sobre la psicología financiera de las personas. Cuando el cerebro se acostumbra a obtener lo que quiere inmediatamente, pierde la capacidad de tolerar la espera. Y la construcción de riqueza requiere fundamentalmente la capacidad de esperar.
de decir no hoy para poder decir sí a algo mucho más grande mañana. Hay un experimento psicológico famoso que se hizo en la Universidad de Stanford hace décadas, conocido como el experimento del malvavisco. A niños pequeños se les daba un malvavisco y se les decía que si esperaban 15 minutos sin comérselo, recibirían 2. Los investigadores siguieron a esos niños durante décadas y descubrieron algo extraordinario. Los niños que habían podido esperar tenían en promedio mejores resultados académicos, mejores relaciones, mejores carreras y mayor estabilidad financiera en su vida adulta. La capacidad de retrasar la gratificación no es solo un hábito financiero, es una habilidad fundamental de la vida. Y la buena noticia es que se puede desarrollar, no es algo con lo que naces o no, es un músculo que se fortalece con la práctica. El hábito concreto que yo desarrollé es lo que llamo la regla de las 48 horas. Antes de hacer cualquier compra significativa, me doy 48 horas, no más. Solo 2 días. Durante esos 2 días, la compra puede seguir siendo una opción. No me estoy negando nada definitivamente. Solo estoy esperando. Y lo que descubrí es que en la gran mayoría de los casos, después de esas 48 horas, el impulso de comprar había desaparecido casi por completo. Lo que en el momento parecía urgente e indispensable, 2 días después resultaba ser simplemente un capricho pasajero. Esta regla me ha ahorrado a lo largo de los años cantidades de dinero que ni siquiera me atrevo a calcular. No porque me haya privado de cosas que necesitaba, sino porque me ha protegido de decisiones impulsivas que habrían drenado recursos que luego pude invertir de manera mucho más inteligente. Pero el retraso de la gratificación va más allá de las compras. También se aplica a las decisiones de carrera, a los negocios, a las inversiones. La persona con mentalidad de riqueza es capaz de trabajar durante años en algo, sin ver resultados inmediatos, confiando en que el proceso está funcionando aunque los resultados todavía no sean visibles. Esa capacidad de confiar en el proceso a largo plazo es quizá la habilidad más valiosa que existe en el mundo de las finanzas y los negocios. El cuarto hábito es uno que aprendí de los empresarios más exitosos que he conocido a lo largo de mi carrera y que casi nunca aparece en los libros de finanzas personales. Es el hábito de hacerse preguntas mejores. Suena abstracto, lo sé, pero escúchame. La calidad de tu vida está determinada en gran medida por la calidad de las preguntas que te haces a ti mismo. Tu cerebro es extraordinariamente obediente. Cuando le haces una pregunta, busca una respuesta siempre. No puede evitarlo. Es su naturaleza. Pero el tipo de respuestas que encuentra depende completamente del tipo de preguntas que le hagas. Si te preguntas por qué siempre estoy sin dinero, tu cerebro buscará razones por las que siempre estás sin dinero y las encontrará, muchas. Porque es una pregunta que apunta hacia el problema. Si en cambio te preguntas cómo puedo generar más valor para mis clientes este mes, tu cerebro buscará formas de generar más valor y también las encontrará. El hábito que desarrollé fue el de comenzar cada mañana con 3 preguntas específicas. La primera, ¿qué puedo hacer hoy que tenga el mayor impacto positivo en mis ingresos o en mi negocio? La segunda, ¿hay algo que esté haciendo actualmente que esté desperdiciando mi tiempo o mis recursos y que debería dejar de hacer? La tercera, ¿qué oportunidad estoy ignorando que podría cambiar mi situación financiera? Estas preguntas, hechas de manera consistente cada mañana, dirigen tu atención hacia las posibilidades en lugar de hacia los problemas. Y cuando tu atención está en las posibilidades, empiezas a verlas en todas partes. No porque aparezcan mágicamente, sino porque siempre han estado ahí y simplemente no las estabas viendo. Uno de los empresarios más ricos que he conocido personalmente me dijo una vez algo que nunca olvidé. Me dijo que su secreto no era ser más inteligente que los demás, ni trabajar más horas, ni tener más suerte. Su secreto era que se hacía mejores preguntas. Mientras sus competidores se preguntaban cómo sobrevivir a la crisis, él se preguntaba qué oportunidades estaba creando la crisis. Y en cada crisis económica que vivió, encontró las semillas de su próximo negocio exitoso. Las preguntas correctas son como un GPS para tu mente. Si introduces la dirección equivocada, llegas al lugar equivocado. Pero si introduces la dirección correcta, llegas exactamente donde quieres estar, incluso si el camino no es el que esperabas. El quinto hábito es quizás el más contraintuitivo de todos, especialmente para las personas que crecieron en entornos de escasez económica. Es el hábito de actuar como si ya fueras la persona que quieres llegar a ser en términos de mentalidad,
hábitos y decisiones antes de que los resultados externos lo confirmen. Permíteme explicarte por qué esto no es autoengaño ni pensamiento mágico. Existe un principio psicológico bien documentado llamado consistencia cognitiva. Básicamente, tu cerebro trabaja constantemente para que tus acciones sean consistentes con la imagen que tienes de ti mismo. Si tu imagen de ti mismo es la de una persona que siempre está endeudada, tu cerebro saboteará inconscientemente cualquier intento de salir de esa situación, porque salir de la deuda sería inconsistente con quién crees que eres. Por el contrario, si empiezas a construir una imagen de ti mismo como alguien que toma decisiones financieras inteligentes, que invierte, que crea valor, que maneja el dinero con responsabilidad, tu cerebro empezará a buscar formas de ser consistente con esa nueva imagen. Y tus comportamientos cambiarán gradualmente para alinearse con ella. Esto no significa fingir que tienes dinero que no tienes. No significa comportarte de manera irresponsable o vivir por encima de tus posibilidades. Significa adoptar los hábitos, las actitudes, las decisiones y las perspectivas de la persona que quieres llegar a ser. Significa leer lo que esa persona leería, pensar como esa persona pensaría, hacer las preguntas que esa persona haría, tomar las decisiones que esa persona tomaría. Cuando yo era joven y no tenía nada, empecé a estudiar a las personas exitosas con una obsesión casi científica. Leía sus biografías, escuchaba sus entrevistas, analizaba sus decisiones y luego me preguntaba, si yo fuera esa persona, ¿cómo respondería a esta situación? ¿Cómo pensaría sobre este problema? ¿Qué haría diferente? No estaba fingiendo ser rico, estaba aprendiendo a pensar como alguien que tenía las habilidades y la mentalidad necesarias para construir riqueza. Y con el tiempo ese aprendizaje se convirtió en comportamiento real, y el comportamiento real produjo resultados reales. Hay una frase que uso en mis seminarios y que siempre genera reacciones fuertes: actúa como si fuera imposible fracasar. No porque el fracaso no exista, sino porque cuando actúas desde esa perspectiva, tomas decisiones más audaces, persistes más tiempo y encuentras soluciones que de otra manera nunca habrías buscado. El sexto hábito es uno que tiene que ver con algo que la mayoría de las personas evita como si fuera una enfermedad y que sin embargo es absolutamente fundamental para la construcción de cualquier tipo de riqueza significativa. Es el hábito de buscar activamente la incomodidad financiera y de aprendizaje. Déjame ser muy directo aquí. La zona de confort es el enemigo de la riqueza. No porque sea cómoda, sino porque es estática. En la zona de confort no creces, no aprendes, no desarrollas nuevas habilidades, y en un mundo que cambia tan rápidamente como el nuestro, no crecer equivale a retroceder. Las personas que construyen riqueza tienen una relación diferente con la incomodidad, no la disfrutan necesariamente, pero la han aceptado como el precio del crecimiento. Entienden que cada vez que se sienten incómodos es porque están aprendiendo algo nuevo, haciendo algo que nunca habían hecho, expandiendo sus límites. Y esa expansión es exactamente donde ocurre el crecimiento real. El hábito concreto que desarrollé fue el de hacer al menos una cosa incómoda cada semana relacionada con mi desarrollo financiero o profesional. Una semana podía ser llamar a alguien que admiraba y pedirle consejo. Otra semana podía ser hacer una presentación ante un grupo cuando me aterraba hablar en público. Otra semana podía ser invertir en algo nuevo cuando no estaba seguro del resultado. No todas esas acciones incómodas producían resultados positivos inmediatos. Algunas fracasaban, algunas me costaban dinero o tiempo, pero todas me enseñaban algo. Y la acumulación de esas lecciones, de esas experiencias incómodas, convertidas en aprendizaje, fue lo que me permitió eventualmente tomar decisiones cada vez mejores. Hay un concepto en biología llamado hormesis, es la idea de que pequeñas dosis de algo dañino pueden fortalecer un organismo. El ejercicio físico es un ejemplo perfecto. Cuando haces ejercicio, literalmente estás dañando tus músculos, creando microroturas, y es en el proceso de reparación de esas microroturas donde el músculo crece y se hace más fuerte. La incomodidad financiera y de aprendizaje y funciona exactamente igual. Pequeñas dosis de dificultad, de fracaso, de incertidumbre, fortalecen tu capacidad de manejar situaciones más complejas. En el futuro, la persona que nunca sale de su zona de confort financiera es como alguien que nunca hace ejercicio. Puede parecer que está bien porque no se lastima, pero en realidad se está debilitando gradualmente, perdiendo la capacidad de responder cuando la vida le presente un desafío real. El séptimo hábito es uno que tiene que ver con las personas que te rodean y es un tema que abordo con mucho cuidado porque sé que puede generar resistencia. Es el hábito de gestionar deliberadamente tu entorno social en función de tus objetivos financieros y de vida.
Existe una frase que se atribuye a Jim Rohn, uno de mis grandes mentores, y que resume perfectamente este concepto. Eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. He visto esta idea confirmada miles de veces a lo largo de mi carrera. No es una metáfora. Es una descripción bastante precisa de cómo funciona la influencia social sobre nuestros comportamientos, actitudes y resultados. Las personas que te rodean influyen en tus estándares, en lo que consideras normal, en lo que crees que es posible, en las conversaciones que tienes y en los temas sobre los que piensas. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que se quejan de la economía, que creen que el dinero es para los ricos, que ven el éxito como algo inalcanzable, esas perspectivas inevitablemente filtrarán hacia tu propia manera de pensar, aunque no lo notes. Por el contrario, si pasas tiempo con personas que están construyendo negocios, que hablan de inversiones, que leen sobre finanzas, que se desafían mutuamente a crecer, ese ambiente eleva tu propio estándar, te expone a posibilidades que de otra manera no considerarías. Te da acceso a información, conexiones y perspectivas que aceleran tu propio crecimiento. Ahora quiero ser muy claro sobre algo. Este hábito no significa abandonar a tus amigos o a tu familia, no significa volverse frío o calculador en tus relaciones. Significa ser intencional sobre dónde inviertes tu tiempo y tu energía social. Significa buscar activamente relaciones con personas que te inspiren, que te desafíen, que te enseñan algo. Cuando era joven y empezaba a salir de mi situación difícil, tomé una decisión que en ese momento me resultó incómoda, pero que cambió mi vida. Decidí buscar mentores, personas que ya habían logrado lo que yo quería lograr, no para pedirles dinero, sino para aprender de su experiencia, de sus errores, de su manera de pensar. Y lo que descubrí es que la mayoría de las personas exitosas están dispuestas a compartir su conocimiento si se les pregunta de la manera correcta y con el respeto adecuado. Un mentor puede comprimir décadas de aprendizaje en meses, puede ayudarte a evitar errores que de otra manera tardarías años en descubrir, puede abrirte puertas que tú solo nunca habrías encontrado. Y el acceso a esa sabiduría acumulada es, en muchos casos, más valioso que cualquier inversión financiera que puedas hacer. El hábito específico que desarrollé fue el de dedicar tiempo cada semana a cultivar relaciones con personas que me inspiraban y de las que podía aprender, no de manera manipuladora o interesada, sino con genuina curiosidad y disposición a dar valor a cambio. Porque las mejores relaciones, incluso las de mentoría, son bidireccionales. Siempre tienes algo que ofrecer, incluso cuando crees que no tienes nada. El octavo hábito es uno que tiene que ver con algo que la mayoría de las personas considera aburrido, poco glamoroso y completamente innecesario hasta que se encuentran en una crisis financiera. Es el hábito de crear y mantener un sistema de seguimiento financiero personal. Sé lo que estás pensando, que ya sé más o menos cuánto gano y cuánto gasto. Y ahí está precisamente el problema. Más o menos no es suficiente. Más o menos es como intentar navegar sin mapa. Puedes tener una idea general de dónde estás y hacia dónde vas, pero sin información precisa es imposible tomar decisiones verdaderamente inteligentes. Hay un principio de gestión que dice, lo que no se mire no se puede mejorar. Y es absolutamente cierto en el ámbito financiero personal. Cuando empecé a registrar cada euro que entraba y salía de mi vida, me quedé absolutamente asombrado. No por lo que esperaba en comprar, sino por lo que no esperaba. Había gastos que no había notado conscientemente, pero que se acumulaban de manera significativa. Había patrones de gasto emocional que ocurrían en momentos específicos. Había áreas donde estaba gastando mucho más de lo que creía y otras donde podría haber invertido más sin sacrificar mi calidad de vida. El seguimiento financiero no es sobre restricción, no es sobre privarse de cosas, es sobre claridad. Y la claridad es poder. Cuando sabes exactamente dónde va tu dinero, puedes tomar decisiones informadas sobre si eso es realmente lo que quieres hacer con él o si hay alternativas que te servirían mejor. El sistema que yo uso es simple. No necesita tecnología sofisticada, aunque hoy hay excelentes aplicaciones que pueden ayudar. Básicamente consiste en registrar todos los ingresos y todos los gastos, categorizarlos y revisar esa información al menos una vez a la semana. No para juzgarte, sino para entender tus patrones, para ver la imagen completa de tu vida financiera con claridad. Y hay algo psicológicamente poderoso que ocurre cuando empiezas a hacer esto. El simple acto de registrar un gasto te hace más consciente de él en el momento en que lo haces. Cuando sabes que vas a tener que anotar esa compra impulsiva, piensas 2 veces antes de hacerla. La conciencia crea responsabilidad y la responsabilidad crea cambio. Conocí a una pareja en uno de mis seminarios que llevaba años discutiendo sobre dinero, constantemente. Era una fuente de tensión permanente en su relación, no porque no ganaran suficiente, sino porque ninguno de los dos sabía realmente a dónde iba el dinero. Cada uno creía que el otro gastaba demasiado.
Había acusaciones, defensas, culpa, todo el ciclo clásico de los conflictos financieros en las relaciones. Les sugerí que durante un mes, sin cambiar ningún hábito de gasto, simplemente registraran todo, cada café, cada supermercado, cada suscripción, cada capricho, solo registrar, sin juzgar. Un mes después me dijeron que había sido transformador, no porque hubieran encontrado que alguno de los dos era el culpable, sino porque al ver los números juntos por primera vez tuvieron una conversación sobre dinero basada en hechos en lugar de suposiciones. Y desde esa claridad pudieron tomar decisiones juntos que funcionaron para ambos. El noveno y último hábito es, en mi opinión, el más poderoso de todos, es el que une todos los demás. Es el hábito de pensar a largo plazo de manera consistente y deliberada en un mundo que está diseñado para hacerte pensar a corto plazo. Permíteme darte una perspectiva que quizás nunca hayas considerado. Prácticamente todos los sistemas que te rodean están diseñados para capturar tu atención en el corto plazo. Las redes sociales te dan gratificación instantánea. La publicidad te dice que necesitas algo ahora. El entretenimiento te ofrece satisfacción inmediata. Incluso muchos sistemas de trabajo están diseñados alrededor de resultados trimestrales o anuales. En ese contexto, la capacidad de pensar en términos de 5, 10, 20 o 30 años es extraordinariamente rara. Y precisamente porque es rara, es extraordinariamente valiosa. Las personas que construyen riqueza genuina y duradera tienen una característica común que he observado en todas ellas. Son capaces de sacrificar el presente por el futuro de manera consistente, sin perder de vista el presente. Es una habilidad de equilibrio sofisticada. No se trata de vivir miserablemente hoy, esperando un mañana que quizás no llegue. Se trata de encontrar el punto de equilibrio entre disfrutar el presente y construir el futuro. El hábito concreto que desarrollé fue el de tener siempre presente lo que yo llamo la visión de los 10 años. Una imagen clara y detallada de cómo quiero que sea mi vida en 10 años. No solo financieramente, sino en todas las dimensiones: salud, relaciones, trabajo, contribución, crecimiento personal. Y cada vez que tengo que tomar una decisión significativa, me pregunto, ¿esta decisión me acerca o me aleja de esa visión? Esta pregunta es increíblemente poderosa porque cambia el marco de referencia de la decisión. Ya no estás preguntando si algo se siente bien ahora. Estás preguntando si tiene sentido en el contexto de la persona que quieres ser y la vida que quieres vivir. Y esa perspectiva a largo plazo transforma completamente el tipo de decisiones que tomas. Hay un concepto en economía llamado descuento temporal que básicamente describe la tendencia humana a valorar más las recompensas inmediatas que las futuras. Es algo profundamente arraigado en nuestra psicología evolutiva. Nuestros ancestros, que preferían el alimento disponible hoy al alimento hipotético de mañana, sobrevivían mejor, pero en el mundo moderno esa tendencia nos juega en contra constantemente. El pensamiento a largo plazo es, en cierto sentido, ir en contra de nuestra naturaleza más primitiva. Requiere esfuerzo consciente, requiere práctica. Pero cuando lo desarrollas como hábito, cuando se convierte en tu modo de operar por defecto, te da una ventaja competitiva extraordinaria en prácticamente todas las áreas de la vida. Piensa en el poder del interés compuesto no solo en términos financieros, sino en términos de conocimiento, habilidades y relaciones. Cada año que inviertes en tu educación, ese conocimiento se construye sobre el del año anterior. Cada año que cultivas relaciones importantes, esas relaciones se profundizan y se vuelven más valiosas. Cada año que practicas un hábito de salud, tu cuerpo acumula los beneficios de años anteriores. El tiempo es el activo más poderoso que tienes y el pensamiento a largo plazo es la única manera de aprovecharlo completamente. Ahora quiero hablarte de algo que conecta todos estos hábitos, algo que es la diferencia fundamental entre las personas que construyen riqueza y las que no. Es la diferencia entre la mentalidad de abundancia y la mentalidad de escasez. Y quiero ir más allá de las definiciones superficiales que probablemente has escuchado. La mentalidad de escasez no es simplemente pensar que no tienes suficiente dinero, va mucho más profundo que eso. Es una visión del mundo en la que los recursos son fijos y limitados, donde el éxito de otra persona necesariamente significa menos para ti, donde las oportunidades son raras y frágiles, donde el riesgo siempre supera a la recompensa. Es una visión del mundo que produce comportamientos muy específicos. Acumular en lugar de invertir, competir en lugar de colaborar, proteger en lugar de crear, pensar en sobrevivir en lugar de pensar en prosperar. La mentalidad de abundancia, por el contrario, ve el mundo como un lugar lleno de recursos, oportunidades y posibilidades que están constantemente creándose y expandiéndose. Ve el éxito de otros como evidencia de lo que es posible, no como una amenaza.
Ve el riesgo como el precio de la oportunidad, no como algo a evitar a toda costa. Y produce comportamientos completamente diferentes. Inversión, colaboración, creación, generosidad, pensamiento a largo plazo. Y aquí viene algo que mucha gente no quiere escuchar. La mentalidad de escasez no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes. He conocido a personas extremadamente ricas con una mentalidad de escasez profunda, que viven en miedo constante de perder lo que tienen, que son incapaces de disfrutar de su riqueza porque siempre sienten que no es suficiente. Y he conocido a personas con recursos muy limitados que tienen una mentalidad de abundancia genuina, que viven con generosidad, que ven oportunidades donde otros ven obstáculos y que gradualmente construyen riqueza real a partir de esa perspectiva. La mentalidad es el suelo en el que crecen o mueren todos los hábitos que hemos discutido hoy. Puedes conocer todos los hábitos del mundo, pero si el suelo de tu mentalidad es de escasez, esos hábitos no echarán raíces. Se marchitarán antes de poder dar fruto. ¿Cómo se cambia la mentalidad? Esta es una pregunta que me hacen constantemente. Y la respuesta honesta es gradualmente, con práctica consciente y consistente. No hay un interruptor que puedas pulsar. No hay una revelación mágica que lo cambie todo de golpe. Aunque a veces hay momentos de claridad que aceleran el proceso, lo que funciona es exactamente lo que hemos estado hablando. Los hábitos. Cada vez que te pagas a ti mismo primero, estás practicando la mentalidad de abundancia. Cada vez que inviertes en tu educación, estás practicando la mentalidad de abundancia. Cada vez que retrases la gratificación, cada vez que te harás mejores preguntas, cada vez que busques la incomodidad del crecimiento, estás practicando y fortaleciendo una perspectiva diferente sobre el mundo y sobre ti mismo, y con el tiempo esa práctica acumulada cambia no solo tus comportamientos, sino tu percepción. Empiezas a ver el mundo de manera diferente. Empiezas a notar oportunidades que antes no veías. Empiezas a tomar decisiones que antes no habrías considerado, y los resultados de esas decisiones confirman y refuerzan la nueva perspectiva. Quiero hablar ahora de algo que considero uno de los errores financieros más costosos que comete la gente y que está directamente relacionado con la mentalidad de escasez. Es lo que yo llamo la trampa del ingreso activo exclusivo. La gran mayoría de las personas en el mundo depende exclusivamente de lo que se llama ingreso activo, el dinero que reciben a cambio de su tiempo y esfuerzo directo. Trabajan, les pagan. Dejan de trabajar, dejan de recibir. Es el modelo financiero más común y también el más frágil porque está completamente atado a una variable que es finita y no escalable. Tu tiempo. Tienes 24 horas al día. No puedes comprar más, no puedes crear más. Y si toda tu riqueza depende de cuántas de esas horas puedes vender, hay un techo absolutamente rígido sobre cuánto puedes ganar y acumular. Las personas que construyen riqueza real entienden esto y trabajan deliberadamente para crear lo que se llama ingreso pasivo o ingreso residual. Dinero que llega independientemente de si estás trabajando activamente en ese momento o no. Inversiones que generan dividendos o apreciación. Negocios que funcionan sin tu presencia constante. Propiedad intelectual que genera regalías. Bienes raíces que generan renta. Cualquier sistema que ponga tu dinero o tu trabajo previo a trabajar por ti. Ahora quiero ser muy honesto aquí, el ingreso pasivo no es pasivo en su creación. Requiere trabajo, a veces mucho trabajo en las etapas iniciales. La persona que escribe un libro trabaja intensamente durante meses o años antes de recibir el primer centavo en regalías. El inversor que construye una cartera de dividendos tarda años en acumular el capital necesario para que esos dividendos sean significativos. El emprendedor que construye un negocio escalable pasa años desarrollando sistemas, equipos y procesos. Pero el principio fundamental es poderoso. En algún punto del proceso, el ingreso comienza a fluir independientemente del tiempo que inviertes directamente. Y ese es el momento en que la ecuación financiera cambia fundamentalmente. El hábito que recomiendo desarrollar en este sentido es el de dedicar una parte de tu tiempo y recursos, aunque sea pequeña al principio, a construir algún tipo de activo que pueda generar valor de manera independiente. No importa cuál, no importa cuán pequeño sea al principio. Lo que importa es empezar a pensar en términos de activos en lugar de solo en términos de ingresos. Hay una distinción que hace Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, que aunque la he escuchado miles de veces sigue siendo una de las más poderosas que conozco. La distinción entre activos y pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Y la mayoría de las personas, cuando creen que están acumulando activos, en realidad están acumulando pasivos. El coche que compraste a crédito no es un activo, es un pasivo. La casa en la que vives, si estás pagando una hipoteca y no genera ningún ingreso, es técnicamente un pasivo, aunque culturalmente la tratemos como un activo. Los gadgets tecnológicos,
La ropa de marca, los muebles caros, todo eso son pasivos, cosas que cuestan dinero de manera continua sin generarlo. Los activos reales son las inversiones que generan retornos, los negocios que generan beneficios, la propiedad intelectual que genera regalías, los bienes raíces que generan renta neta positiva. Y el camino hacia la independencia financiera está pavimentado con la acumulación gradual de activos reales y la reducción deliberada de pasivos innecesarios. Quiero contarte algo sobre la psicología del dinero que creo que es fundamental entender y que raramente se enseña de manera explícita. Es el concepto de lo que yo llamo la identidad financiera. Todos tenemos una imagen interna de nosotros mismos en relación con el dinero, una historia que nos contamos sobre quiénes somos financieramente. Esa historia se forma en la infancia a través de lo que vimos en nuestros padres, lo que escuchamos sobre el dinero en casa, las experiencias que tuvimos, los mensajes que recibimos de la cultura, y esa historia, esa identidad financiera interna actúa como un termostato. Un termostato tiene una temperatura de referencia. Si la habitación se enfría por debajo de esa temperatura, el sistema de calefacción se activa para volver al punto de referencia. Si la habitación se calienta por encima, el sistema de enfriamiento se activa para bajar de nuevo al punto de referencia. Tu identidad financiera funciona exactamente igual. Si tu identidad financiera interna es la de alguien que gana 20.000 euros al año y de repente ganas 40.000, tu termostato interno se activará para volver a los 20.000. Inconscientemente encontrarás formas de gastar el exceso, de perderlo, de sabotearlo. No porque seas malo o irresponsable, sino porque tu sistema interno está tratando de ser consistente con la imagen que tienes de ti mismo. Por eso hay tantos casos de personas que ganan mucho dinero de repente, ya sea por un negocio exitoso, una herencia o un premio, y en pocos años han vuelto exactamente a donde estaban antes. El termostato los lleva de vuelta al punto de referencia, y por eso el trabajo más importante en la construcción de riqueza no es externo, es interno. Es reprogramar ese termostato, subir el punto de referencia de tu identidad financiera, y eso se hace exactamente de la manera que hemos estado describiendo, con hábitos consistentes, con educación continua, con el tipo de preguntas que te haces, con las personas con las que te rodeas, con la imagen que tienes de ti mismo y de lo que es posible para ti. Hay una frase que he repetido en mis seminarios durante décadas y que sigue siendo verdad cada vez que la digo: no puedes superar de manera consistente tu propia imagen de ti mismo. Puedes tener éxito temporalmente más allá de esa imagen, pero el sistema te jalará de regreso, a menos que trabajes activamente para expandir esa imagen. Quiero hablar ahora sobre algo que considero uno de los mitos más destructivos sobre el dinero que existe en nuestra cultura. Es la idea de que el dinero cambia a las personas, que el dinero corrompe, que los ricos son codiciosos por definición, que la riqueza y la bondad son incompatibles. He estudiado este tema durante décadas y he llegado a una conclusión diferente. El dinero no cambia a las personas, las amplifica. Si eras generoso antes de tener dinero, con dinero serás más generoso. Si eras mezquino antes, con dinero serás más mezquino. Si eras curioso e interesado en el mundo, con dinero tendrás más recursos para explorar esa curiosidad. El dinero es un amplificador, no un transformador, y esta distinción importa porque muchas personas inconscientemente tienen miedo de volverse ricas porque creen que el dinero las convertiría en alguien que no quieren ser. Creen que si tuvieran mucho dinero se volverían codiciosas, superficiales, desconectadas de las personas que aman, y ese miedo inconsciente actúa como un freno que les impide construir la riqueza que dicen querer. Si eres una persona de valores sólidos, de generosidad genuina, de integridad real, el dinero no va a cambiar eso. Va a darte más recursos para expresar esos valores en el mundo. Va a darte más capacidad de ayudar a las personas que te importan. Va a darte más libertad para vivir de acuerdo con lo que realmente valoras. Y aquí hay algo que quiero decir con toda claridad: la riqueza, cuando se construye de manera ética y se usa con sabiduría, es una fuerza profundamente positiva en el mundo. Las personas y organizaciones más generosas del mundo son, en su mayoría, también las más ricas. Porque la generosidad requiere recursos y los recursos requieren riqueza. Liberar ese miedo inconsciente a la riqueza es, para muchas personas, el trabajo más importante que pueden hacer en su camino hacia la independencia financiera, porque mientras ese miedo esté presente, habrá una parte de ti que saboteará activamente cualquier progreso que hagas. Quiero hablar ahora sobre el papel de la disciplina en todo esto, porque creo que hay un malentendido fundamental sobre qué es la disciplina y cómo funciona. La mayoría de las personas piensa en la disciplina como fuerza de voluntad, como resistir la tentación mediante el esfuerzo consciente. Y esa es una manera de entenderla, pero es la menos eficiente y la más agotadora. La fuerza de voluntad es un recurso limitado, se agota.
Y si dependes de ella para mantener tus hábitos financieros, eventualmente fallarás porque habrá días en que estés cansado, estresado o emocionalmente agotado, y en esos días la fuerza de voluntad simplemente no estará disponible. La verdadera disciplina no es resistencia constante, es diseño de sistemas. Es crear las condiciones en tu vida para que los comportamientos correctos sean los más fáciles y los comportamientos incorrectos sean los más difíciles. Es automatizar lo que puedas automatizar. Es crear hábitos tan arraigados que no requieran decisión consciente. Cuando configuras una transferencia automática a tu cuenta de inversiones, el mismo día que recibes tu salario, no necesitas fuerza de voluntad para ahorrar. El sistema lo hace por ti. Cuando no tienes tarjetas de crédito con límites altos disponibles, no necesitas fuerza de voluntad para no endeudarte. El sistema lo hace difícil por diseño. Cuando tienes tu libro de desarrollo personal en la mesita de noche y tu teléfono cargándose en otra habitación, no necesitas fuerza de voluntad para leer en lugar de hacer scroll antes de dormir. El entorno facilita el comportamiento correcto. Este enfoque en el diseño de sistemas en lugar de la fuerza de voluntad es lo que diferencia a las personas que mantienen sus hábitos a largo plazo de las que los abandonan en semanas o meses. No es que tengan más disciplina en el sentido tradicional. Es que han diseñado sus vidas de manera que los hábitos correctos son el camino de menor resistencia. Hay un investigador de hábitos llamado B.J. Fogg de la Universidad de Stanford que ha estudiado esto durante décadas y cuya conclusión principal es que el mejor predictor del comportamiento futuro no es la motivación ni la voluntad, sino la facilidad. Las personas hacen lo que es fácil de hacer. Por eso, si quieres cambiar tu comportamiento financiero, la pregunta más poderosa que puedes hacerte no es cómo me motivo para hacer esto, sino cómo hago que esto sea más fácil de hacer. ¿Quieres ahorrar más? Hazlo automático. ¿Quieres invertir regularmente? Configúralo para que suceda sin que tengas que tomar la decisión cada vez. ¿Quieres leer más sobre finanzas? Pon los libros donde los veas y el teléfono donde no lo veas. ¿Quieres gastar menos en impulso? Elimina las aplicaciones de compras de tu teléfono y requiere que tengas que hacer un esfuerzo consciente para comprar. El diseño del entorno es la disciplina más poderosa que existe y es completamente accesible para cualquier persona independientemente de su nivel de fuerza de voluntad o motivación. Ahora quiero hablar sobre algo que considero absolutamente crítico y que muy raramente se discute en los libros de finanzas personales o en los seminarios sobre riqueza. Es el papel de la salud, tanto física como mental y emocional, en la construcción de riqueza. He conocido a personas que tenían todos los conocimientos financieros del mundo, todos los hábitos correctos en teoría, todas las oportunidades necesarias, y sin embargo no podían avanzar. Y en la mayoría de esos casos, cuando miraba más de cerca, encontraba un problema de salud subyacente que lo saboteaba todo. No necesariamente una enfermedad grave. Podía ser falta crónica de sueño, podía ser estrés no gestionado, podía ser ansiedad o depresión sin tratar. Podía ser simplemente una falta de ejercicio físico regular que dejaba al cerebro funcionando por debajo de su capacidad. Tu cerebro es el activo más valioso que tienes. Es la herramienta con la que tomas todas tus decisiones, generas todas tus ideas, ejecutas todos tus planes. Y como cualquier herramienta funciona mejor cuando está bien mantenida. El sueño insuficiente deteriora la toma de decisiones de manera dramática. El estrés crónico distorsiona la percepción del riesgo y la recompensa. La falta de ejercicio reduce la energía disponible para el trabajo cognitivo. La alimentación inadecuada afecta la concentración y la claridad mental. Invertir en tu salud no es un lujo, es una inversión en tu capacidad de generar riqueza. Y en muchos casos es la inversión con el retorno más alto disponible. Cuando yo empecé a tomar en serio mi salud física, a dormir las horas necesarias, a hacer ejercicio regularmente, a cuidar mi alimentación, el impacto en mi productividad, mi claridad mental y mi capacidad de tomar buenas decisiones, fue inmediato y dramático, no porque la salud física sea mágica, sino porque el cerebro y el cuerpo son un sistema integrado, y cuando el sistema funciona bien, todo lo demás funciona mejor. Hay una frase que me gusta mucho. Las personas gastan su salud para conseguir riqueza y luego gastan su riqueza para recuperar la salud. Es una trampa cruel y completamente evitable. La persona verdaderamente sabia entiende que la salud y la riqueza no son opuestos ni siquiera están en tensión. Son complementarios. Se refuerzan mutuamente. Y tratarlos como una unidad integrada en lugar de como compartimentos separados de la vida es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Quiero hablar ahora sobre algo que tiene que ver con el tiempo y que creo que es uno de los conceptos más transformadores en la construcción de riqueza. Es la idea de que el tiempo no es solo dinero, es algo mucho más valioso que el dinero.
El dinero que pierdes puedes recuperarlo. El tiempo que pierdes no puedes recuperarlo jamás. Cada hora que pasa es una hora que se fue para siempre. Y cuando entiendes esto de verdad, cuando lo sientes en tus huesos y no solo lo procesas intelectualmente, cambia completamente tu relación con el tiempo y con las decisiones sobre cómo usarlo. Las personas más productivas y exitosas que he conocido tienen una relación muy particular con el tiempo. Lo tratan como el recurso más escaso y valioso que tienen. Son extremadamente selectivas sobre en qué lo invierten. Dicen no mucho más frecuentemente que sí. Protegen su tiempo de manera casi agresiva. Y son muy conscientes del costo de oportunidad de cada hora que dedican a algo. El costo de oportunidad es un concepto económico que simplemente significa, cuando eliges hacer algo, estás eligiendo no hacer todas las otras cosas que podrías haber hecho con ese tiempo. Cada hora que pasas viendo televisión es una hora que no estás aprendiendo algo nuevo, desarrollando una habilidad, construyendo un negocio, cultivando una relación importante o cuidando tu salud. No estoy diciendo que ver televisión sea malo. Estoy diciendo que es importante ser consciente del costo real de cada decisión sobre el tiempo. Hay una práctica que recomiendo y que ha transformado la productividad de muchas personas con las que he trabajado. Se llama el análisis de valor por hora. Básicamente consiste en calcular cuánto vale cada hora de tu tiempo en función de tus objetivos financieros y luego evaluar cada actividad que haces en función de si genera ese valor o no. Si tu objetivo es ganar 100.000 euros al año y trabajas 200 horas al mes, cada hora de tu tiempo vale aproximadamente 42 euros. Ahora pregúntate, ¿cada hora que dedico a actividades en mi negocio o carrera está generando ese valor o más? ¿O hay actividades que podría delegar, eliminar o automatizar porque generan mucho menos valor que eso? Este análisis no es para que te vuelvas obsesivo o para que elimines todo lo que no sea productivo en términos económicos. Es para que seas consciente de cómo usas tu tiempo y puedas hacer elecciones más deliberadas y alineadas con tus objetivos. Las personas que construyen riqueza no trabajan más horas que los demás en general, trabajan de manera más inteligente. Focalizan su tiempo y energía en las actividades de mayor valor y delegan, eliminan o automatizan el resto. Esa capacidad de enfoque, de concentrar recursos en lo que realmente importa, es uno de los multiplicadores de productividad más poderosos que existen. Hay algo que quiero abordar directamente, porque sé que está en la mente de muchas personas que están escuchando esto. Es la pregunta de qué pasa si empezaste tarde. Si tienes 40, 50 o 60 años y sientes que el tiempo para construir riqueza ya pasó, quiero decirte algo con toda la honestidad y el respeto que tengo por ti. Nunca es demasiado tarde, y no lo digo como un eslogan motivacional vacío. Lo digo porque he visto la evidencia demasiadas veces para dudar de ello. He conocido a personas que empezaron a invertir de manera seria a los 50 años y construyeron carteras significativas en 15 o 20 años. He conocido a emprendedores que lanzaron su negocio más exitoso después de los 50. He conocido a personas que aprendieron habilidades completamente nuevas en sus 60 años y crearon fuentes de ingreso que nunca habían imaginado posibles. Lo que es verdad es que si empiezas antes, el tiempo compuesto trabaja más a tu favor. Si tienes 20 años y empiezas a ahorrar e invertir ahora, el tiempo es tu aliado más poderoso. Pero incluso si empiezas más tarde, los principios son los mismos, los hábitos son los mismos, la mentalidad es la misma. Lo que cambia es el horizonte temporal y quizás la velocidad a la que necesitas moverte. Pero la dirección, los principios, los hábitos, todo eso sigue siendo igualmente válido y poderoso. Y hay algo más que quiero decir sobre empezar tarde. Las personas que empiezan más tarde a menudo tienen ventajas que los jóvenes no tienen. Tienen experiencia de vida, tienen redes de contactos establecidas, tienen claridad sobre lo que quieren y lo que no quieren, que a los 20 años raramente se tiene. Tienen habilidades acumuladas durante décadas que pueden monetizarse de maneras que quizás nunca habían considerado. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Esa frase, que se atribuye a un proverbio chino, captura perfectamente la actitud correcta hacia el inicio tardío. No importa cuándo empezaste, lo que importa es que empieces. Quiero hablar ahora sobre uno de los temas que más preguntas genera en mis seminarios: cómo manejar la deuda. Porque la deuda es una de las mayores barreras para la construcción de riqueza y también uno de los temas más cargados emocionalmente para la mayoría de las personas. Lo primero que quiero decir sobre la deuda es que no toda la deuda es igual. Hay deuda que te hace más pobre y deuda que puede hacerte más rico. La diferencia está en si la deuda está financiando activos o pasivos. Una deuda para comprar una propiedad que genera renta neta positiva, donde los ingresos de la renta superan los costos de la hipoteca y el mantenimiento puede ser una herramienta poderosa para construir riqueza.
Una deuda para financiar un negocio con un modelo claro y validado puede acelerar el crecimiento de manera significativa. Eso es lo que se llama deuda productiva o deuda de inversión. Por el contrario, la deuda en tarjetas de crédito para financiar gastos de consumo, la deuda para comprar un coche que se deprecia, la deuda para pagar vacaciones o electrodomésticos, eso es deuda destructiva. Es deuda que no genera ningún retorno y que a través de los intereses hace que todo lo que compras sea significativamente más caro de lo que parece. El hábito que recomiendo en relación con la deuda destructiva es simple, pero requiere disciplina. Eliminarla lo más rápido posible, empezando por la que tiene el interés más alto. Cada euro que pagas en intereses de deuda de consumo es un euro que no está construyendo tu futuro. Es un euro que está trabajando para el banco, no para ti. Y una vez que hayas eliminado la deuda destructiva, el hábito igualmente importante es no volver a crearla. No porque debas privarte de todo, sino porque hay maneras de conseguir lo que quieres sin pagar el precio adicional del interés. Si quieres algo que no puedes pagar hoy, ahorra para ello. Puede tomar más tiempo, pero cuando lo tengas, realmente lo tendrás. No estarás pagando por ello durante años después de que ya dejó de hacerte feliz. Hay algo profundamente liberador en vivir sin deuda de consumo. Es una sensación que muchas personas nunca experimentan porque están tan acostumbradas a la presión constante de los pagos mensuales que ya no la sienten como algo extraordinario. Pero cuando desaparece, cuando no debes nada a nadie por cosas que ya consumiste, la ligereza que sientes es extraordinaria. Y esa ligereza te da una claridad y una libertad de movimiento que transforma tu capacidad de construir riqueza. Quiero hacer una pausa aquí y hablar sobre algo que creo que es fundamental para integrar todo lo que hemos discutido. El concepto de lo que yo llamo el porqué profundo. Todos los hábitos, toda la disciplina, toda la educación financiera del mundo no funcionarán de manera sostenida si no tienes un porqué profundo y genuino detrás de ellos, un porqué que sea más grande que el dinero en sí mismo. Un porqué que te mueva emocionalmente, que te importe de verdad, que esté conectado con tus valores más profundos, porque hay momentos en este camino y habrá muchos en que todo será difícil. En que tendrás que decir no a algo que quieres, en que los resultados no serán visibles todavía, aunque estés trabajando duro, en que alguien cercano a ti cuestionará tus decisiones o tu dirección. En esos momentos, la motivación superficial desaparece, la disciplina se agota. Lo único que queda es el porqué. Para algunas personas, el porqué es la libertad. La libertad de no depender de un empleador, de poder elegir cómo pasar su tiempo, de no tener que preocuparse por el dinero cuando llega una emergencia. Para otras es la familia, darles a sus hijos oportunidades que ellos no tuvieron. Asegurarse de que sus padres tengan todo lo que necesitan. Para otras es la contribución, tener los recursos necesarios para apoyar causas que les importan, para crear empleos, para tener un impacto positivo en su comunidad. Cualquiera que sea tu porqué, necesitas encontrarlo, articularlo con claridad y tenerlo presente de manera constante. Porque el porqué es el combustible que alimenta todos los demás hábitos. Sin él, los hábitos son vacíos y frágiles. Con él, se vuelven casi invencibles. Te invito a hacer un ejercicio ahora mismo. Mientras escuchas esto, pregúntate, ¿por qué quiero realmente construir riqueza? No la respuesta superficial, no porque quiero más cosas o más vacaciones. Ve más profundo. ¿Qué cambiará en tu vida cuando tengas independencia financiera? ¿Qué podrás hacer que ahora no puedes? ¿Qué dejarás de hacer que ahora te pesa? ¿Qué persona serás cuando ya no tengas que preocuparte por el dinero? ¿Qué impacto tendrás en las personas que amas? Esas respuestas, esas imágenes vívidas y emocionalmente cargadas son tu porqué y vale la pena escribirlas, leerlas regularmente y mantenerlas vivas y presentes en tu mente. Ahora quiero hablar sobre algo que creo que es el último gran obstáculo que separa a la mayoría de las personas de la riqueza que son capaces de construir. Es el miedo. No el miedo genérico, sino 3 miedos específicos que he observado una y otra vez en personas que tienen todo lo necesario para tener éxito, pero que se quedan paralizadas. El primero es el miedo al fracaso. La creencia de que si intentas algo y no funciona, eso dice algo terrible sobre ti como persona. Que el fracaso es permanente e irreversible, que es mejor no intentarlo que arriesgarse a fallar. Lo que he aprendido, tanto de mi propia experiencia como de estudiar a las personas más exitosas del mundo, es que el fracaso no es lo opuesto del éxito, es parte del proceso del éxito. Cada persona que ha construido algo significativo ha fracasado, a veces, muchas veces, en el camino. La diferencia entre quienes eventualmente triunfan y quienes no es simple. Los primeros usaron el fracaso como información y siguieron adelante. Los segundos lo usaron como confirmación de que no podían y se detuvieron.
Thomas Edison fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla eléctrica. Cuando le preguntaron cómo se sentía al haber fallado tantas veces, respondió que no había fallado, que había encontrado 10.000 maneras que no funcionaban. Esa actitud hacia el fracaso, verlo como datos valiosos en lugar de como veredictos sobre tu valor, es transformadora. El segundo miedo es el miedo al éxito. Suena paradójico, pero es real y muy común. Es el miedo a que si tienes éxito cambiarás de maneras que no te gustan, que perderás a las personas que amas, que te volverás diferente, distante, alguien que ya no reconoces, que las personas te tratarán diferente, te envidiarán, te criticarán. Este miedo está conectado con lo que hablamos antes sobre la identidad financiera y los mensajes que recibimos sobre el dinero en la infancia. Y como todos los miedos basados en creencias, se disuelve cuando lo examinas con claridad. El éxito no te cambia, te amplifica. Si tienes valores sólidos y relaciones genuinas, el éxito no las destruirá, las fortalecerá. El tercer miedo es el miedo al juicio de los demás. La preocupación por lo que pensarán tus amigos, tu familia, tus vecinos si empiezas a hacer cosas diferentes. Si empiezas a hablar de inversiones, de negocios, de independencia financiera, si tomas decisiones que van en contra de lo que hacen las personas a tu alrededor. Este miedo es quizás el más poderoso de los tres porque es social y los humanos somos profundamente sociales. El rechazo social era literalmente una amenaza para la supervivencia en nuestra historia evolutiva. Por eso el miedo al juicio está tan profundamente arraigado. Pero aquí está la verdad sobre el juicio de los demás. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas preocupándose por lo que tú piensas de ellas para tener tiempo de pensar realmente en ti. Y las que sí te juzgan por intentar mejorar tu vida generalmente, lo hacen desde su propio miedo, desde su propia inseguridad, desde la incomodidad que les genera ver a alguien hacer lo que ellos no se atreven a hacer. El antídoto para este miedo, y para todos los miedos que hemos discutido, es la acción. No la acción perfecta, no la acción sin miedo, sino la acción a pesar del miedo, sino la acción a pesar del miedo. Hacer lo que necesitas hacer, aunque sientas el miedo, aunque no estés seguro del resultado, aunque no tengas garantías. El coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de que algo es más importante que el miedo. Y cuando actúas a pesar del miedo repetidamente, el miedo se hace más pequeño. No desaparece completamente, pero pierde su poder paralizante. Y eventualmente lo que antes te aterraba se convierte en algo que simplemente haces. Quiero acercarme al final de nuestra conversación hablando de algo que para mí es la síntesis de todo lo que hemos discutido. Es la idea de que la riqueza no es un destino, es un proceso, es una manera de vivir. Y cuando lo entiendes así, cuando dejas de pensar en la riqueza como algo que algún día tendrás y empiezas a pensar en ella como algo que estás construyendo activamente cada día, algo cambia profundamente. Cada decisión que tomas hoy es un ladrillo en la construcción de tu futuro financiero. Cada hábito que practicas, cada euro que apartas, cada hora que inviertes en aprender, cada conversación que tienes con alguien más avanzado que tú, cada vez que dices no a un gasto impulsivo para decir sí a tu futuro, todo eso es construcción, todo eso importa, todo eso se acumula. Y la acumulación es exactamente el punto. No hay un momento dramático en que de repente eres rico, hay miles de pequeñas decisiones a lo largo del tiempo que se acumulan en una vida financieramente libre. Y esa acumulación es invisible al principio, frustrante a veces, pero extraordinariamente poderosa cuando el tiempo compuesto empieza a hacer su trabajo. Hay una imagen que uso a menudo para ilustrar esto. Piensa en un bambú de gigante. Cuando plantas una semilla de bambú y la riegas durante los primeros 4 años, no ves nada, absolutamente nada. La tierra parece vacía. Alguien que no supiera lo que está pasando pensaría que la semilla no germinó, que el esfuerzo fue en vano, pero bajo la tierra el bambú está construyendo un sistema de raíces extraordinariamente complejo y profundo. Y en el 5.º año el bambú crece 90 centímetros en 24 horas. En 6 semanas puede alcanzar 27 metros de altura. La construcción de riqueza funciona exactamente igual. Durante años quizás no ves resultados dramáticos. Pero bajo la superficie estás construyendo la infraestructura, los hábitos, el conocimiento, las relaciones, la mentalidad que eventualmente producirán resultados extraordinarios. La clave es no abandonar durante los años en que el crecimiento es invisible. Y aquí está el secreto que nadie te dice. La mayoría de las personas abandona justo antes de que empiece el crecimiento exponencial. Se cansan de esperar. Se desaniman por la falta de resultados visibles. Comparan su progreso invisible con el éxito visible de otros y concluyen que el proceso no está funcionando. Y se detienen exactamente cuando estaban a punto de despegar. No seas esa persona. Confía en el proceso.
Confía en los hábitos, confía en la acumulación, sigue plantando, sigue regando, sigue construyendo incluso cuando no puedas ver el crecimiento. Especialmente cuando no puedas verlo, quiero cerrar con algo personal. Cuando pienso en ese joven de 23 años que dormía en su coche con $11 en el bolsillo, pienso en cuánto no sabía. No sabía que el dinero era una medida de valor creado. No sabía que el problema era su mentalidad, no sus circunstancias. No sabía que los hábitos pequeños y consistentes tenían más poder que los grandes gestos heroicos. No sabía que el tiempo era su aliado más poderoso si lo usaba bien, pero también pienso en algo que ese joven sí tenía, aunque no lo sabía. Tenía tiempo, tenía energía, tenía la capacidad de aprender, tenía la posibilidad de elegir pensar de manera diferente, de actuar de manera diferente, de convertirse en alguien diferente. Y esas posibilidades, esas capacidades, no me las dio ninguna circunstancia externa. Las tenía dentro de mí, como tú las tienes dentro de ti ahora mismo. Los 9 hábitos que hemos discutido hoy no son secretos de élite, no son conocimiento reservado para los privilegiados. Son principios accesibles para cualquier persona que esté dispuesta a practicarlos con consistencia. Pagarte a ti mismo primero, invertir continuamente en tu conocimiento. Retrasar la gratificación, hacerte mejores preguntas, actuar como la persona que quieres ser, buscar activamente la incomodidad del crecimiento, gestionar tu entorno social deliberadamente, crear y mantener un sistema de seguimiento financiero y pensar a largo plazo de manera consistente. Ninguno de estos hábitos es difícil de entender. Todos son difíciles de mantener sin un compromiso claro y un porqué profundo. Pero todos están completamente dentro de tu alcance. Empezando hoy. Empezando con el más pequeño de ellos. Empezando con 20 minutos de lectura sobre finanzas o con apartar el primer 10% de tu próximo ingreso con escribir tu visión de los 10 años o con hacer una sola pregunta mejor mañana por la mañana. El camino hacia la independencia financiera no empieza con una gran decisión. Empieza con una pequeña acción tomada hoy, seguida de otra mañana y de otra al día siguiente. Y esas acciones, acumuladas a lo largo del tiempo, construyen algo que ninguna circunstancia externa puede quitarte: una vida de libertad, de opciones, de capacidad de contribuir y de vivir en tus propios términos. Ese es el verdadero significado de la riqueza, no los coches, ni las casas, ni los viajes, aunque todo eso puede ser parte de ella, sino la libertad de elegir, la libertad de decir sí a lo que importa y no a lo que no importa. La libertad de vivir de acuerdo con tus valores más profundos. La libertad de ser quien realmente eres sin que las limitaciones financieras te lo impidan. Eso es lo que está disponible para ti. Eso es lo que estos hábitos construyen ladrillo a ladrillo, día a día, decisión a decisión. Y el único requisito para empezar es exactamente el mismo que tenía ese joven de 23 años dormido en su coche. La disposición a aprender, a cambiar y a empezar. Empieza hoy. Empieza ahora. El futuro que mereces está esperando que des el primer paso.